Buenas tardes para todos. Nuestro grupo está conformado por el compañero Fernando José de Paz y este servidor, Isaí Bernal, la cual en este momento le estaremos hablando un poco acerca de lo que es la didáctica, algunos conceptos generales que hemos visto durante todo el semestre con el profesor Wilson Arana. Nuestro tema para enseñar en esta tarde es acerca de la didáctica y algunos conceptos generales que durante el semestre hemos podido aprender con el profesor Wilson Arana. Podemos ver entonces aquí en la didáctica unos conceptos, algunos elementos y unas divisiones que parten de todo nuestro mapa conceptual en general. Podríamos decir que la didáctica entonces es un conjunto de técnicas destinados a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas del aprendizaje. Algunos otros conceptos podemos decir que es el arte de enseñar e instruir, o ciencia y arte de enseñar. La didáctica comprende de varios elementos, son unos 6 elementos como tal, que podemos decir. Por ejemplo, tenemos el elemento del alumno, que es quien aprende. Tenemos el elemento de los objetivos, que son una verificación de los componentes. Tenemos también otro elemento como lo que es el profesor, la materia, los planes de estudio también podríamos decir. Podríamos decir también lo que es métodos y técnicas de enseñanza y medio geográfico y económico y cultural. También podríamos decir o hablar un poco acerca de la parte de la didáctica, lo que son la parte de la división de la didáctica, que son matética, sistemática y metódica. En la matética podemos ver que es quién aprende, el alumno. Los objetivos, materias podríamos decir, materias de enseñanza en los objetivos. Y lo que es la metódica, ahí vemos lo que es ya la ejecución, el trabajo didáctico y lo que es la parte de enseñar. Ahí también podríamos observar en todo lo que hemos podido aprender lo que son los momentos de la didáctica. En los momentos de la didáctica podemos ver lo que es el planteamiento, la ejecución, y la verificación. En el planteamiento podemos ver lo que son los planes adaptados con los objetivos de aspiraciones y necesidades del alumno. En la ejecución podemos observar las prácticas efectivas de la enseñanza a través de las clases dadas por el maestro. Y la verificación, como podemos ver, son los certificados de los resultados obtenidos de la clase en la cual nosotros estamos dando a dichos estudiantes. Allí podemos ver entonces, ya con todo esto, el planteamiento de la enseñanza. Ese planteamiento de la enseñanza es como sinónimo de prevención, eficiencia y economía, con relación a una labor a llevar a cabo. O sea, es como prácticamente mirar, visionar hacia el futuro. Este planteamiento del problema, o de la enseñanza, ¿qué exige? Exige toma de decisiones, exige organización de las situaciones a desarrollar, control del desarrollo de las distintas situaciones, evaluación de la labor llevada a cabo. Pero también tiene varios objetivos. Entre esos objetivos tiene la labor más consciente y mejor percibida. También señala los objetos a alcanzar. Indica las tareas a realizar. Precisar recursos y materiales humanos. Ejercer control en el aula de clase. Evaluar, que es muy importante que nosotros como maestros tengamos en cuenta esto. Evaluar para una mejor comprensión. Si saber y poder entender de que dicho estudiante o nuestros alumnos están recibiendo todo el material que le hemos dado, lo han captado, lo han aprendido. Entonces es importante evaluar para una mejor comprensión. Y dejar en claro la acción humana. En el planteamiento didáctico tenemos la parte de qué enseñar, por qué enseñar, a quién enseñar y cómo enseñar. ¿Qué enseñar? Debe ser el contenido que debe ser tratado en clase. ¿Por qué enseñar? O sea, apuntamos allí a los objetivos de la educación y de la escuela. Podemos decir, ¿y a quién enseñar? Claro, a los alumnos, pero ¿qué tipo de alumnos estás enfocándolo tú? Puede ser un maestro de primaria, puede ser un maestro de secundaria, universitario
o un posgrado, debemos verificar eso en el planteamiento didáctico, a quién enseñar y cómo enseñar, qué recursos humanos yo voy a evaluar o a llevar a cabo en mi clase para entonces llevar cómo enseñarlo y cómo hacerlo con esos recursos didácticos. Si bien es cierto, hay un viejo adagio que dice que la escuela existe porque existen los alumnos, y eso es verdad. Pero para enseñar todo este planteamiento de la didáctica debe haber una motivación del aprendizaje. Pero, ¿qué es motivación? Es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantener una actividad o la modifica, podríamos decir. Y esa motivación consiste en dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores de la motivación? El impulso o el motivo inicial. Y ese es de índole biológica. Y tenemos las integraciones en las condiciones ambientales. Y ese es de índole sociocultural. Allí encontramos entonces también algunos pasos que pueden provocar en esa motivación. ¿Cuáles son esos pasos que la motivación provoca? Se crea una situación de necesidad, o sea, una tensión. Se vislumbra un objetivo capaz de satisfacer la necesidad. Se inicia un esfuerzo para solucionar la necesidad. Ya dado entonces la situación, se disminuye la tensión. Entre eso podemos ver los tipos de motivación. Hay varios tipos de motivación que hemos encontrado en todo lo que es la didáctica en general. Podemos ver la motivación positiva, podemos ver la motivación negativa. Esa motivación negativa es la de coacción, pero también podemos ver la motivación inicial o la motivación de incentivación. Y esa motivación de incentivación yo me apego mucho a ella, yo como maestro, porque es cuando yo incentivo a mi alumno a hacer algo, lo motivo, y eso a él lo motiva a seguir adelante y a estudiar, a investigar. Por ejemplo, hay maestros en los cuales le dicen a sus alumnos que para un examen final ellos van a ser exonerados con cierto tipo de nota. Ya el profesor escogerá la nota, un 4, 4, 5. Pero el alumno se esfuerza para no presentar al final ese examen y llevar entonces durante todo su seguimiento una nota alta y así poder ser incentivado de esa manera y no presentar una evaluación final. Entonces, en esos tipos de motivación podemos nosotros los maestros jugar con una positiva, con una negativa, con una inicial o con la incentivación. Y podemos entonces ver lo que es el aprendizaje. Ya vimos la motivación, ahora el aprendizaje. Y el aprendizaje tenemos como un concepto claro acerca del aprendizaje. Es la capacidad del ser humano para integrarse en el medio físico y social, atendiendo a las necesidades biológicas, psicológicas, sociales, que se presentan en el transcurso de la vida. De allí también podemos ver lo que es el proceso del aprendizaje. Y ese se desenvuelve a través de los siguientes pasos. Miren los siguientes pasos que tenemos. Las fases que tenemos. La sincrética, la analítica y la sistemática. Y allí se derivan lo que son los modos y la forma del proceso de aprendizaje. Como por reflejo condicionado, por condicionamiento operante, por memorización, por ensayo y error, por demostración y por reflexión. Pero también tenemos las formas de ese proceso de aprendizaje, que son la motora, la sensomotora, la emotiva, la de apreciación, de actividades e ideales, la intelectual, la verbal, la conceptual y el espíritu crítico, que debe todo estudiante de tener ese espíritu crítico siempre, a buscar una crítica, a buscar un espíritu investigativo. De ahí entonces tenemos los tipos de aprendizaje. Entonces ahora los quiero dejar con el compañero Fernando de Paz, que continúa con nuestro mapa conceptual en esta tarde. Continuando con nuestro título, vamos con las concepciones a partir de la didáctica crítica. Como notamos en la exposición de nuestro compañero, crítica es una palabra clave, ya que el alumno debe tener un espíritu crítico. Y por medio de la didáctica crítica se aprende de la siguiente manera: a partir de otros con otros. Se aprende también a pensar en grupo.
entraña obstáculos que hay que aprender y los alumnos intervienen en el aprendizaje del profesor. Ellos le enseñan. No solamente el profesor es el que sabe todo, sino que también el profesor aprende por medio de la participación de los alumnos o por medio de su vida. Continuando, en el otro título es el pensamiento educativo moderno. Este se originó a partir de transformaciones sociales en los siglos XX y XIX, por el cual se deriva el capitalismo monopolista, revolución científica, partidos políticos y desarrollo de la industria y, por último, expansión de las comunidades. Todo esto abarca 3 puntos importantes, como podemos ver acá. La educación nueva. Esta difiere de la educación tradicional. La educación nueva siempre está en contra de la educación tradicional en la mayoría de los aspectos o de los fundamentos, porque dice que la finalidad del hombre es que se adapte a las nuevas estructuras humanas y nuevos sistemas de gobierno. Por el otro lado está propuestas pedagógicas. Dentro de las propuestas pedagógicas podemos encontrar puntos principales como: la educación es centrada en el niño, la escuela es por definición activa, la relación pedagógica maestro-alumno cambia. Ya no solamente es que el profesor llega al salón a dictar la clase, a dar la información y se va. Ahora hay cierta cercanía, siempre manteniendo el respeto entre profesor y alumno. La escuela debe establecer una continuidad con la vida. El trabajo manual es importante y, por último, desarrollar espíritu creador en los niños. Por último, encontramos la crítica, que es la palabra principal en lo que estamos estudiando. Es el cuestionamiento a los planteamientos de la escuela tradicional. Y de esta surge una pregunta: ¿cómo el interés del niño se orienta hacia actividades sociales educativas? No solamente el niño llega, se sienta y el profesor le da la información, sino que éste también descubre cómo poner en práctica ante la sociedad lo aprendido en la escuela. Continuando, seguimos con la educación socialista. Esta es una escuela politécnica que logra reunir el trabajo manual e intelectual. Y de este se deriva un programa didáctico, el cual dice que tiene 2 facetas. El concepto, que es el documento en el cual se determinan los objetivos de aprendizaje en una asignatura y describe las acciones que se desarrollarán para lograr los objetivos. También están los elementos que componen el programa didáctico en la educación socialista: datos de identificación, introducción, justificación, objetivos, selección y organización del contenido, técnicas y actividades, recursos, tiempo, evaluación, bibliografía. Esto es un poco conocido para nosotros porque así es como en la mayoría de las escuelas, colegios o universidades piden entregar un trabajo, un ensayo, una investigación. Ahora, encontramos un punto muy importante en la exposición, que es la metodología. Dice que es la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y procedimientos más adecuados para alcanzar los objetivos de manera más segura. No solamente es establecer los objetivos, sino que también es buscar la manera y la forma en que estos han de alcanzarse. La metodología, existen 2 conceptos principales que debemos explicar, que es el método didáctico y el metodológico. El método didáctico la rigen los principales conceptos que podemos ver acá: finalidad y economía, y los elementos de estos mismos son lenguaje didáctico, medios auxiliares y materiales, acción didáctica. Y por el otro lado podemos encontrar el modo metodológico, empleado en la filosofía y en las ciencias. Establece las leyes del pensamiento y racionamiento para discutir la realidad o confirmarla. Es propio de las inteligencias adultas. Generalmente podemos encontrar acá que el método didáctico se aplica más que todo a los niños, ya sea de temprana edad o de una edad ya un poco avanzada, y en el metodológico es aplicada a los adultos, en donde la lógica rige para ellos prácticamente todo su entorno. Y por último, podemos encontrar que dentro del método lógico están
estos elementos, algunos de esos elementos, que es el análisis, la inducción, la síntesis y la deducción, que generalmente estos elementos, como ya dijimos, están dentro de la mente adulta. Y por último, las características del método crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del método crítico, de la forma en que se caracteriza, está de la siguiente manera: simple, natural, metódico y seguro. Podemos ver acá desglosado estos puntos. Y estos van de los sentidos de la siguiente manera: de lo más simple a lo más complejo, de lo próximo a lo remoto, de lo concreto a lo abstracto. Y este ciclo, y esto se deriva en un último aspecto, que es el ciclo del docente y sus fases. Se ha estado hablando desde este mapa conceptual acá, que el niño debe ser el centro, que la escuela debe ser el centro, el tipo de educación, pero no podemos olvidar al docente, que es uno de los pilares de la educación. Y este se subdivide de la siguiente manera: el planteamiento, la orientación y la verificación. El planteamiento dice que el docente tiene un plan anual del curso, plan específico y plan particular. O sea, el docente, al saber que va a tener un próximo año de dar clases, de impartir información, de impartir conocimiento, debe tener un plan de curso, un plan específico y un plan particular. Y también encontramos la orientación. Y este se divide de la siguiente manera: motivación del aprendizaje, presentación de la materia, dirección de las actividades de los alumnos y fijación del contenido. Muchas veces nosotros, cuando llegamos a un colegio u universidad, nos dan una hoja en donde está el plan de curso, qué actividades se van a realizar, cómo se dividen las notas. Es precisamente por eso, porque este tipo de educación recomienda que el docente debe dejar establecido desde el inicio de clases cómo se va a dividir la materia y qué actividades se van a realizar en ella. Y por último, la verificación. Podemos ver acá, este es el sondeo y la exploración. Acá el maestro, cuando llega, o el profesor cuando llega a una clase, vemos que ve cuántos alumnos hay, en qué entorno se encuentra el salón de clases, en qué condiciones están sus alumnos, etc. También está la conducción de la clase y control de la disciplina. Muchas veces se encuentra en los colegios, ya sea indisciplina o mucha disciplina. Y esto se debe a que no hay un equilibrio que se aplica de la mejor manera. ¿Qué quiere decir esto? El profesor debe ser disciplinado, pero también debe ser abierto a sus alumnos cuando esto lo requieran. Por otro lado, encontramos el diagnóstico y rectificación del aprendizaje. El profesor no solo debe transmitir el conocimiento una y otra vez y dejar que los alumnos se la vean por sí solas, sino que ellos deben hacer un análisis y verificar si lo que él está enseñando o el método que él está utilizando de verdad está llegando al conocimiento de los alumnos. Y por último, la comprobación y evaluación del rendimiento. Si sus alumnos están rindiendo, si tienen buenas notas o no, por qué se debe esto, que están sacando malas notas, o su comportamiento dentro del salón, a qué se debe, que no solamente sea en el ambiente en que se encuentran, sino que también qué está pasando en sus hogares en sus hogares o en el colegio.